quien sea, bienvenidos a nuestra tertulia. Pues bien, como decíamos antes, desde el primer momento hubo divisiones, por eso así se entiende en la última cena. Jesús nos narra San Juan, le dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, porque ya entre ellos, entre los apóstoles, había sus divisiones. Además, es lógico pensar que había divisiones de opiniones y demás. Galilea de los gentiles, Galilea donde estaban los más que cabe número de ciudadanos no judíos, griegos sobre todo, romanos, sirios, jordanos, estaban allí metidos y demás. Entonces los apóstoles, los dos hermanos Santiago y Juan, quieren pedirle que uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda. Ya hay esas divisiones entre ellos. Desde el primer momento ha habido divisiones, pero siempre eran divisiones de andar por casa. Las primeras grandes divisiones es cuando la Iglesia se queda en Oriente viviendo el cristianismo de una forma muy interesante. Ellos buscan la continuación del misterio de Dios, la continuación del mundo judío, del mundo sagrado judío, y por eso ellos ven el interior del mensaje, la reflexión, la meditación del mensaje del Evangelio. Y por eso siguen las tradiciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los sacerdotes no se supone que se afeiten. Yo no me afeito por comodidad, por otra cosa, pero es porque siguen el hecho del Levítico, que no pase la cuchilla por debajo de tu sien. En la barba, los pelos están separados, el altar está separado del pueblo, una gran pared en la cual está la figura de Cristo. No hay estatuas, hay cuadros, porque no hagas estatuas a semejanza de Dios, no hagas imágenes a semejanza de Dios. Entonces, simplemente pinturas. Entonces, no hay música, es lamentos y es alegría, pero cantado a palo seco. Y luego permiten hombres casados recibir el sacramento del orden. No, si un sacerdote, uno que tiene vocación sacerdotal en la Iglesia Ortodoxa, quiere casarse, se tiene que casar y puede legítimamente casarse. Recuerden que la ley del celibato es una ley meramente de disciplina eclesiástica, no tiene nada que ver con ningún dogma, no tiene, ya da un montón de vueltas y demás, pero entonces se casan antes de ser ordenado sacerdote. Si se ordena sacerdote, solamente si queda viudo puede recibir el sacramento del orden sacerdotal. ¿Entiende? Bueno, ellos siguen esas tradiciones, siguen ese mundo de misterio, por así decir. Por eso las torres de las iglesias ortodoxas son con forma de cebolla, indicando es el universo en el cual buscamos a Dios. El incienso también es parte de la presencia de Dios, el mundo del humo, el humo de las tinieblas, el mundo de las nubes, todo. Se crea el medio ambiente con el templo, y ellos no celebran misa en los estadios, no celebran misa simplemente en el templo, por pequeñito que sea. Yo he visto en la isla de Santorini, que es muy famosa por el turismo, es un sitio realmente maravilloso. Santorini tiene 1000 iglesias. Hay iglesias que son más pequeñas que una habitación de nuestras casas, pero es el sitio donde se celebra la fe, donde se celebra la Eucaristía, porque no se celebra en la calle, se celebra en eso. Solamente he visto una celebración, no una celebración, parte de la celebración en la calle, regresando de Tierra Santa. Parábamos en Grecia y dio la casualidad que el viaje había sido Semana Santa, habíamos celebrado la Semana Santa. Semana Santa es el peor tiempo para ir a Tierra Santa, porque se juntan cristianos, suele coincidir cercano con la Pascua judía, se juntan judíos de medio mundo, por eso lo suben el 20-25% más caro, y el número de personajes son el 40-50% más de lo normal en una época normal. Bueno, hacíamos escala en Atenas, estábamos 3 días en Atenas, y dio la casualidad que nos cogió el Sábado Santo. Sábado Santo porque la Iglesia Ortodoxa sigue el calendario juliano, no sigue el calendario gregoriano. Entonces hay una diferencia de una semana, semana y media. El caso es que ellos, igual que nosotros, en la noche de la vigilia pascual, llevamos agua para que la bendigan y que tratamos de tener ese agua por el año entero. Ellos, en vez de llevar agua, llevan luz, la luz de la resurrección. Entonces, el cirio pascual.
Entonces el sacerdote bendice las luces naturales hechas en aceite, con aceite de oliva. Se hace el cirio pascual, se hace para ellos, en ese sentido, es una hoguera. Entonces es la luz de las tinieblas. Y así un montón de cosas rituales y demás, que nosotros hemos seguido, ellos no han seguido, etc. Esa es el gran grupo, que estamos juntos. De hecho, en realidad, ellos fueron las primeras comunidades cristianas, fueron judías, pero de judías mezcladas con emigrantes griegos. ¿Por qué sabemos que estaban con emigrantes griegos? El libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando llega un momento en que el servicio de la caridad era muy importante para... había 3 servicios, eran unánimes en el compartir del pan, eran unánimes en la limosna, eran unánimes en la búsqueda de Dios en el prójimo necesitado. Pero entonces, ¿qué pasó? Que a la hora de repartir el bacalao, para así decir, a la hora de repartir el pan, se preocupaban más los judíos de sus viudas y de sus huérfanos judíos. Y los de origen en emigración, ¿qué? De los orígenes griegos, ¿qué? Entonces va el momentito donde Pedro y Santiago y Juan, el trío que controla la comunidad de Jerusalén, y presentan la queja. Pues miren, señores, este es el problema. Nuestras viudas no están siendo atendidas. Y Pedro le sale bien claro. Dice, mire, nosotros no estamos aquí para estar repartiendo pan. No estamos aquí para estar repartiendo comida, para estar buscando refugio. Nosotros estamos aquí para predicar la palabra de Dios e invitar a la oración y rezar como comunidad. Entonces se inventan los diáconos. Y los diáconos es un invento de los primeros cristianos de origen griego, de origen de la zona de Grecia. La zona de Grecia que en aquella época abarcaba lo que es Turquía, actual Turquía, parte de Irak, parte de Siria, parte del Líbano, era también influencia judía, influencia griega. Y la influencia griega va a ser muy fuerte y tal, hasta el punto de que por eso se llaman los ortodoxos. Ortodoxia significa recta doctrina. Ellos saben, dicen, nosotros estuvimos aquí desde el principio, después de los palestinos, de la zona de la Galilea en torno al lago de Tiberíades, nosotros somos los siguientes. Y ellos van extendiendo el cristianismo con estructuras mentales griegas. Eso es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Ellos son los que saben la cosa correcta, la ortodoxia. Y vamos a estar juntos hasta 1054, desde el año 33, por así decir, desde el año que Cristo resucita y forma la iglesia, hasta el 1054, 1000 años prácticamente, que estábamos unidos, que estábamos con nuestros líos, con nuestros problemas, con nuestras chaviendas, con nuestras cosas, buscando a Dios de distintos caminos. Buscamos al mismo Dios, tenemos la misma palabra, tenemos los mismos sacramentos, tenemos los mismos servidores, pero cada uno lo emplea de una forma distinta. En la ortodoxia buscan a Dios desde la reflexión, desde el encuentro con Dios, contemplando el misterio del Evangelio, el misterio de Dios. Nosotros buscamos a Dios desde la dimensión humana, desde la dimensión de la caridad. Le damos más importancia al ser humano, porque tenemos una herencia griega más fuerte, y una iglesia bárbara de los bárbaros que invadieron Europa, que eran muchos de ellos tenían una gran educación y tenían muchas formas comunes con los griegos. Entonces tenemos 2 formas de buscar el Evangelio, desde la caridad al hermano y desde la contemplación del misterio de Dios. Así estuvimos 1000 años. En esos 1000 años hubo pequeñas separaciones, pequeños problemas, el problema del arrianismo, pero todos ellos doctrinales. El arrianismo, el nestorianismo y una serie de cosas y demás. Y así, el intento de presentar el Evangelio con los esquemas mentales griegos. Así, la gran figura va a ser San Agustín, que platoniza el cristianismo, o nos enseña a leer el cristianismo con los criterios de Platón, y Santo Tomás, que de hecho hoy es Santo Tomás, no es mi santo, Santo Tomás de Aquino, que hace lo mismo, presentar el Evangelio con la mentalidad y la filosofía de Aristóteles. Son las 2 grandes figuras en los primeros 1000 años, 1200 años, en que se destacan en la Iglesia con el sentido de lectura de la realidad de cada día. Buscar a Dios desde la realidad de cada día. Buscarle en el pensamiento, en la caridad,
en la educación, en el convivir de cada día. Uno lo busca desde la forma espiritual a Platón, de San Agustín, el otro desde la forma más humana, más común y corriente de andar por casa, que es Aristóteles, en el razonamiento de Aristóteles, que nos lo presenta Santo Tomás de Aquino. Y lo demás, pues viviendo, cada cual vive viviendo, hasta que empiezan también las envidias, los celos, los problemas, y se rompe la unión con la Iglesia, y desde entonces se ha intentado, tenemos las diferencias teológicas entre los ortodoxos y los católicos de Occidente son mínimas, son de conducta, son el celibato de los sacerdotes. Teológicamente, lo único que nos diferencia con algo realmente serio, realmente importante, es el Espíritu Santo, la procedencia del Espíritu Santo. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como de segunda categoría. Eso es la única diferencia importante. Lo demás tenemos nuestras diferencias, pero son culturales más que nada. El celibato de los sacerdotes, la conducción vamos a ver, la Iglesia Católica, secta, es un grupo minoritario que se ha separado de un gran conjunto de sociedad. Eso es la Iglesia Católica, es el tronco grande, la Iglesia Católica de Occidente. Tiene como elemento coordinador a Pedro, significando el Papa, Cristo el fundador. Y luego hay ramas cortadas alrededor de la Iglesia, pues la Luz del Mundo, Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo Día, Mormones, Pare de Sufrir, etcétera. Vamos a... Sectas protestantes por lo general son grupos que surgieron en el cristianismo a finales del 1700 en adelante. Hay más de 670, estos son... Ok. Vamos a concluir entonces la ortodoxia. La ortodoxia, como les decía, son cuestiones de disciplina, el matrimonio de los sacerdotes, el uso de la lengua vernácula, el griego, la lengua el eslavo y demás. Entonces, el tercer grupo es el grupo de las sectas protestantes, de las iglesias madres protestantes. Tenemos aquí las más conocidas aquí en los Estados Unidos, que es donde más se desarrolla. Los mormones, por Joseph Smith, los testigos de Jehová, 1870. Fíjense que todos son después del 800, 1800, 1830, 1874, 1863, adventistas del séptimo día, pentecostales, bautistas, cristianos, de México, 1980 y demás. Vamos a... Ahora, el tercer grupo importante es las iglesias reformadas, que es lo que se llama nacidos en la Reforma. ¿Quién es el primero que inicia? Es la gota que colma la copa, es Martín Lutero. Martín Lutero, que era un ambiente ya muy enrarecido, que si no hubiera sido Martín Lutero, podría haber sido Perico Pérez, pero había ya un deseo de reforma grande de la Iglesia. Pensemos una cosa muy importante, la Iglesia para sobrevivir, los 3 primeros siglos sobreviven underground, sobreviven pues escondiéndose con martirios, con testimonios, es hasta el año 313 en que legalizan a los cristianos, a la Iglesia, y ya empieza, coincide el momento de la legalización, el año siglo IV, con el momento de la gran decadencia del Imperio Romano. El Imperio Romano que se va disolviendo, la Iglesia que necesita unas estructuras de poder, de servicio, de educación a la gente, va haciendo eso, va a ir igual cuando hace un reciclaje, vamos a llamarle así. Recicla muchas de las cosas del Imperio Romano, el Código de Derecho, las leyes son las leyes romanas, la educación son el modelo de educación romano, los vehículos de comunicación son los mismos romanos, las vestimentas. Es curioso, no sé si ustedes se dieron cuenta, el día del entierro, del velorio del Papa Benedicto XVI, estaba vestido con ornamentos rojos. ¿Por qué el rojo? Porque el rojo era el color que usaba el Senado romano en las grandes solemnidades. Se vestían de rojo.
Y tenían una banda, se llama la Stola, que se ha quedado como símbolo de autoridad. Pues se lo ponían los senadores romanos. Entonces ese es el sentido de romanización para poder estar cohesionados y para poder llevar una vida tranquila de evangelización y demás. Pero la evangelización se llevaba a cabo pues prácticamente a través del boca a boca, de ir comunicando en las iglesias, de ir haciendo catequesis a gente que no sabían leer ni escribir. Va a ser en el siglo XIII donde empiezan las grandes educaciones, los grandes grupos educadores, los grandes educadores, Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, por citar tres simplemente de educadores religiosos. Pero el ser humano somos pecadores y nos gusta la gula, nos gusta el dinero, nos gusta la buena vida, nos gusta no tener que hacer mucho sacrificio. Entonces se estaba dando una serie de corrupciones dentro de la iglesia grande. ¿Por qué? Porque no había un acercamiento a la palabra de Dios, no había un acercamiento a Dios. Entonces el gran momento va a ser el siglo XV, la invención por Juan de Gutenberg de la imprenta. ¿Por qué es importante para la reforma de la iglesia la imprenta? Por este simple hecho. Antes de inventar la imprenta, los libros se escribían a mano. Y escribir una Biblia, copiar una Biblia, se tardaba exactamente 3 años y medio. Para tener una Biblia. Juan de Gutenberg, una de las primeras obras que se le atribuye es imprimir la Biblia de Gutenberg. La Biblia de Gutenberg tardó 3 meses en hacerse. Se hicieron 500 ejemplares. Entonces, ahí ya al tener una Biblia, muchas veces en un pueblo o en una ciudad había una o dos que estaban en el cabildo de la catedral, en la casa del gobernador, etcétera. Una Biblia. Había pedazos, cartas, etcétera. Pero una Biblia completa era un gran tesoro. Y de repente viene este individuo que inventa un artilugio que de un cantazo, en 3 meses, en 4 meses, puede escribir 500 Biblias. El evangelio se va a ir expandiendo. Y junto con el evangelio se van a ir escribiendo, se van a ir difundiendo una serie de ideologías, una serie de cosas y demás. Entonces, el primero que se da cuenta, el primero por poner una de las grandes figuras de la protesta contra la corrupción dentro de la iglesia va a ser Martín Lutero. Martín Lutero era un fraile agustino, con una serie de traumas, una serie de problemas afectivos, una serie de problemas psicológicos, que estuvo a punto de morir cuando era joven. Siendo joven, yendo por un camino con un compañero, cayó un rayo, una tormenta, cayó un rayo. El rayo mató al compañero y él lo dejó malherido. Eso le impresionó, le impactó. La predestinación. Entonces, en torno al tema de la predestinación, como fraile agustino, le habían mandado a trabajar en Roma, y en Roma era donde se veía las mayores pocavergüenzas, los mayores pecados, los mayores robos, los mayores desenfrenos sexuales habían en Roma. Entonces él vuelve escandalizado y dice, hay que levantar la moral, hay que reformar la iglesia. Y fíjense que Martín Lutero se murió sin saber que había roto la iglesia. Él pensó que había reformado la iglesia. Y cuando uno lo lee con cierta objetividad, en muchas cosas tenía razón. Por ejemplo, él usa una frase, Iglesia semper es reformanda. La iglesia siempre tiene que estar en conversión, en reforma. Se usa la palabra reforma por pecado, pero la iglesia tiene que estar siempre acercándose a Dios, acercando. Martín Lutero dice, la iglesia siempre necesita conversión continua. Y eso lo puede haber dicho, lo dijo Martín Lutero, lo puede decir el Papa Francisco. Y eso puede decir cualquier párroco en nuestras iglesias, en nuestras parroquias. Siempre que tenemos que estar convirtiéndonos. Siempre tenemos que tener como parámetro de conversión la palabra de Dios. Y por eso Martín Lutero le da importancia a la lectura de la palabra de Dios. Palabra de Dios que le habían secuestrado los grandes señores, los grandes reformadores y demás. Entonces se crea un ambiente de tensión, un ambiente de reforma, un ambiente de tristeza, y hay 3 grandes figuras que vamos a ver ahora que van no a romper, la idea no era romper la unidad,
La idea era reformar la unidad. Por eso siempre, muchas veces nos equivocamos con, Lutero fue un pecador porque rompió la iglesia. Enrique VIII era un lujurioso, que tuvo 6 o 7 mujeres, más las misas sueltas. Y Juan Calvino era el único más o menos piadoso y demás. Pero en el fondo no, ellos no querían nada más que la reforma de la iglesia. La reforma que nace desde la lectura de la palabra de Dios. Por eso ellos le van a dar mucha importancia a la palabra de Dios. Y en ese sentido, pues, le van a quitar importancia a la celebración de los sacramentos, a la celebración, que hay que combinar ambas cosas. La celebración del sacramento, la palabra sacramento significa, es una palabra latina compuesta de 2 palabras, sacrum momentum, momento sagrado, momento en el que Dios se hace presente en nosotros. Pero claro, en ese momento sagrado hay que incluir la palabra de Dios, en la palabra del ingrediente que nos hace que esa ceremonia sea sagrada. Entonces, tratan de hacer la reforma. Claro, obviamente en aquella época, como en la época actual, todo estaba impregnado de política, de políticas de robos, de políticas de expansión, de políticas de poder y demás. Entonces cada cual quería tener su kiosquito. Entonces va a haber un enfrentamiento grande entre 4 grandes fuerzas. Martín Lutero en Alemania, en los países alemanes, de habla alemana, lo que es actualmente Alemania, parte de Bélgica, parte de Holanda, parte de Checoslovaquia y demás. Eso es parte de Lutero. Parte de Juan Calvino, toda la zona de habla francesa. Calvino se va a establecer en Ginebra, en Suiza. Tal es así que los seguidores de Calvino, los calvinistas, van a tener una gran influencia en la evangelización de América, del continente de Norteamérica, y van a tener una gran influencia en los países de habla francesa y parte de habla alemana en Europa. Entonces, Martín Lutero, Juan Calvino, y entonces en Inglaterra se va a hacer. Inglaterra es un caso más especial, porque en Inglaterra todavía hay gente intelectuales y demás, que consideran para aquella ruptura de una iglesia se tiene que romper la cadena de la sucesión apostólica. O sea, que los obispos sean sucesores de los apóstoles. Entonces, en Inglaterra no, parece ser que no se llegó a romper. Son discusiones de mucha discusión, por así decir, y hay que hablar muy sutil para aceptarlo y demás. Se cree que no se rompió la... Pero bueno, como quiera, se hacen esos 3 grandes grupos. Y grupos de influencia. Martín Lutero en las zonas de habla alemana. Y entonces se forma el salpa afuera porque no quieren obedecer a las órdenes del emperador Carlos V, Carlos V de Alemania y primero de España, el padre de Felipe II, el hijo de Felipe II, que va a suceder, que va a continuar No, espera, el padre de Felipe II, los reyes católicos, Fernando e Isabel, el rey... el nieto de ese Carlos I de España y V de Alemania, y fue Felipe II, y por ahí para adelante siguen los reyes, y la evangelización de América. Bien, Martín Lutero, muchas de las cosas, por ejemplo, él se casa con una monja. ¿Por qué? Pues porque él había entendido que la reforma, el celibato era una simple orden, una simple disciplina eclesiástica que no tenía más trascendencia. Entonces, para él la familia tiene que ser más importante que el egoísmo del convento, como él lo presentaba. Bien, Juan Calvino. Son más conocidos Martín Lutero y Enrique VIII, pero Juan Calvino nació en Noyon en 1506, murió joven, 1509 a 1564, instruido por un emisario de que Lutero y asociados se enviaron a Francia. ¿De quién recibe el deseo de reforma de un emisario de Lutero y un grupo de ellos que tienen que huir de Alemania y se refugian en Francia? Entonces ahí hay el proceso de conversión. Siguen en el mismo proceso que siguieron los apóstoles después de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús. Se expandieron por todo el mundo predicando el Evangelio. Pues estos también se expandieron por toda Europa predicando la reforma, invitando a la reforma. Entonces, cuando dicen la reforma, empiezan a reformar de arriba abajo.
Por ejemplo, ellos tienen nosotros tenemos 7 sacramentos. Ellos tienen 2 sacramentos, momentos sagrados, que son la Eucaristía y el bautismo. Lo demás son actitudes más o menos que hay que demostrar con la palabra de Dios, hay que demostrar, son actitudes culturales, religiosas, pero no son sacramentos. Entonces, ellos no quieren estatuas en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hagas imágenes a semejanza de Dios. Los anglicanos siguen prácticamente el 90% del catolicismo. Calvino se dio cuenta que los reformadores no tenían principios fijos, ni doctrina, ni profesión de fe, ni reglamento de disciplina. Entonces, conforme a sus opiniones, en 1536, él elabora la única regla de fe. ¿Dónde está? La Biblia, la palabra de Dios. La ciudad de Ginebra, la ciudad convertida en fortaleza, va a ser donde él se va a hacer fuerte y donde va a ser el centro de su predicación. Se dice, mandó quemar vivo a mucha gente, etcétera. Sobre todo Miguel Servet. Miguel Servet era un aragonés, miembro de parte del Reino de Aragón, que una de las grandes aportaciones que hace a la historia de la humanidad es que descubrió la sangre portadora de salud, portadora de muerte cuando está contaminada y demás. La circulación de la sangre la descubrió Miguel Servet. Era calvinista en un primer momento y los calvinos lo mandó para allá. Iglesia anglicana nace en 1536. 1536 es el momento en que Enrique VIII se separa de Roma. Se separa de Roma y dice, yo voy a hacer una iglesia porque, en parte, muy fácil decir, es un pecador, un lujurioso que tuvo 7 mujeres, malas misas sueltas, etc. Eso es muy fácil de echar la cosa. Enrique VIII tenía detrás de él una serie de gente muy preparada y muy en contra de lo que se estaba haciendo en Roma, de lo que se estaba haciendo en el Vaticano, de lo que se estaba haciendo en los países mediterráneos y demás. Entonces, porque para poder entender esto, cómo funcionan, hay que ver dónde están viviendo y por qué están viviendo de esa manera. Él solicitó al Papa Clemente VII que declarara su matrimonio con Catalina de Aragón. La razón, eran primos lejanos, Catalina de Aragón y Enrique VIII. Entonces no pueden tener hijos, no se sabe si fue por él o por ella, el caso que él quería la descendencia, y se busca la excusa de que se había casado, el matrimonio era nulo porque se había casado con una prima segunda de él. Pero Clemente VII dijo que eso nada, que el matrimonio había sido válido, aunque es inválido cuando es hermano o hermana. Pero cuando son primos hermanos, con dispensa se puede celebrar el matrimonio. Entonces, pues él prefirió romper con la iglesia y crear su propia iglesia. La Iglesia Católica Apostólica Romana en contra de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, como Inglaterra, en latín se llama anglicana, se llama la Iglesia fundada por Enrique VIII, que se iba a vivir en Inglaterra, es la Iglesia Anglicana. ¿Qué pasa? Que cuando vienen a Estados Unidos, ahí se proclamó Enrique VIII, se formó la Iglesia, el jefe supremo de la Iglesia, y los sucesores de él son jefes supremos de la Iglesia. Así que el señor Carlos III, el hijo de la reina Isabel II, es ahora el jefe y la cabeza de la Iglesia Anglicana en Inglaterra, en sus posesiones. ¿Qué pasa? Que cuando vienen a América, en la zona en la cual están viviendo los inglesitos venidos hasta acá, resulta que mientras estaba en el siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII, no hay problema. El problema comienza con el siglo XVIII, cuando llega la independencia. La independencia viene a surgir, entonces que hay que romper con la autoridad real. Entonces, ¿cómo iba a ser que si eran cristianos anglicanos dependían del rey, pero en la política no dependían del rey? Dependían de la Constitución, etcétera, de todo el sistema. Entonces es muy sencillo, se hace una reforma de la reforma y se crea la Iglesia Episcopal. La Iglesia Episcopal, que en vez de estar supeditada al rey de Inglaterra, está supeditada a los obispos. Más o menos es la americanización de la Iglesia anglicana.
Muchos de sus personas políticos perdieron sus cargos, algunos fueron torturados y ejecutados, forzó la disolución de los monasterios. O sea, volvemos a lo mismo. La reforma tiene varias raíces, tiene varios padres. La reforma es la ignorancia, primero la ignorancia religiosa. Ese es uno de los, entonces eso va a dar origen a una serie de devociones, de cultos y demás, totalmente alienantes de la persona y de la fe y demás. Entonces, ignorancia religiosa. Segundo, deseos de poder. Tercero, no ponerse de acuerdo. Ignorancia también de las normas que el Evangelio se encarna. El Evangelio es, lo vamos a leer en estos días, en la misa del domingo, es como un grano de trigo, como la sal que se diluye, como la sal que se echa, como la sal, como el trigo que tiene que morir la semilla que no se ve para dar fruto. Entonces, esa fe se tiene que encarnar en una sociedad, en un mundo distinto del que estamos viviendo en estos momentos. Las seis esposas de Enrique VIII, tuvo primero Catalina de Aragón, la primera esposa, Ana Bolena, la acusó de adulterio y fue decapitada. Jane Seymour le dio un hijo. Anna Claves, anulación del matrimonio, dijo que no se consumó. Catalina Howard, anulación del matrimonio y decapitada. Y Catalina Parr, sexta esposa. La sexta esposa, más luego, como les digo, las misas sueltas. Se nos ha dicho eso, que la razón fue... la Iglesia anglicana, la comunidad anglicana se considera parte de la Iglesia cristiana, una santa católica y apostólica, se declara católica y reformada. Católica aunque no romana y evangélica aunque no protestante, según la frase de Henry Forrester en México en 1906. O sea, en el fondo es la Iglesia católica apostólica romana, la Iglesia católica apostólica que tiene, y todo eso surgió, toda la reforma surgió, vuelvo y le repito, por la ignorancia de la Biblia. Vamos a ver. Diferencias entre los protestantes, de todos los protestantes, porque después vamos a entrar en el desarrollo del protestantismo en América, que tiene su historia. Niegan que los sacramentos son 7. O sea, para ellos los sacramentos son 2, los que aceptan el sacramento, que son el bautismo y la Eucaristía, la fracción del pan. Niegan los 7 libros de la Biblia del Antiguo Testamento. O sea, por eso una Biblia católica, una Biblia tiene 73 libros. Una Biblia protestante, 73 menos 7, pues hay que quitarle 7 libros. ¿Y por qué libros son los que quitan? Aquellos que en el mundo del Antiguo Testamento, el judaísmo, había dicho que todo lo que no estaba escrito en griego no era palabra de Dios. Entonces, para lo sacan y demás. Ahora ya se editan se editan por parte de los protestantes con todos los libros completos, los 73 libros. Tercero, enemigos de la devoción a la Virgen. Eso a la Virgen la han considerado. ¿Por qué es enemigos a la devoción a la Virgen? Pues porque muchas veces, desgraciadamente, hemos deificado, hemos convertido en una diosa a María como la diosa madre. Y María es muy importante, es todo lo que queramos, es la madre de Jesús, es la madre de Dios, pero no deja de ser humano, no es diosa. Entonces nosotros muchas veces la hemos endiosado. Y en ese sentido, pues ni negarla, ni ponerla donde estamos, la hemos puesto los católicos y demás. Ponerla en su justo medio. Y luego con la Virgen pues ocurre lo mismo que con la Biblia. De la Virgen sabemos muchas devociones, conocemos muchas novenas, conocemos muchos cantos, pero conocemos la vida de María, conocemos la presencia en el Evangelio, donde hacemos la devoción a María, en qué hacemos consistir la devoción a María. Y hay muchas cosas, es poco lo que sabemos de ella, pero lo poco es más que suficiente si lo hacemos bien y lo somos devotos bien. También atacan la devoción de los santos, la veneración de los santos, porque hay que tener en cuenta eso. Los santos son aquellas personas que han vivido en grado heroico el mensaje evangélico. Han vivido sobre todo las 3 virtudes cardinales de la fe, de la esperanza y de la caridad, son los santos. Y por eso la Iglesia nos lo pone como modelos, porque
como dice San Agustín en una reflexión que hace sobre los mártires, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? O sea, tenemos la misma fe, tenemos las mismas ayudas, tenemos las mismas situaciones políticas, económicas, sociales, incluso mejores que ellos. ¿Y por qué no vamos a vivir? Ser santo es simplemente vivir el Evangelio, vivir de acuerdo al Evangelio. Entonces eso es lo que ellos rechazan. ¿Por qué? Pues porque ocurre lo mismo que con la Virgen. Hemos inventado cosas de los santos, hemos inventado devociones puestas a nuestro acomodo. No hemos sabido leer con mente objetiva y seria que la vida de los santos no es otra cosa que el tener como guía de su trabajo, como guía de su vida el Evangelio, tener como guía de su vida la palabra de Dios. Pero es una de las grandes cosas que debemos de hacer es esto, conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental para nosotros. Sin ella no podemos saber de dónde venimos, ni dónde estamos, ni hacia dónde vamos. Ni era la presencia. Dicen que la fe basta para salvarse. Es decir, peca gravemente, pero cree firmemente y te da salvado. Solo la fe en Dios salva. Bueno, es la manera de pensar de ellos. Pero todo el Evangelio está precisamente dicho. Tenemos el caso del rico Epulón y el pobre Lázaro. ¿Por qué se salvó Lázaro y se condenó Epulón? Pues simplemente por la práctica de la caridad, de las buenas obras. Uno desperdiciaba la comida, tiraba la comida al piso y demás, y el otro no tenía ni siquiera dónde comerse. Los perros tenían más compasión de él. O sea, la caridad, el servicio de la caridad. Eso es lo que nos dicen los santos. Yo que basa la fe para salvarse. O sea, yo creo firmemente, se atribuye a Martín Lutero también esa frase, cree firmemente, pero peca firmemente. Porque si crees firmemente, Dios te va a salvar, aunque sea tus acciones. Quitan la importancia a las acciones. Nuestras acciones deben ser reflejo de nuestras creencias. Y precisamente porque creemos, vivimos de una determinada manera. Vivimos amando al prójimo, cuidando al enfermo, cuidando al preso, cuidando al emigrante, cuidando al que nadie quiere saber de él. Cuando dice el capítulo 25 de San Mateo. O si quieren, para poder poner en contexto, hay todo el Evangelio de San Mateo, o toda la Biblia, lo podemos resumir en 3 parábolas. Capítulo 25 de San Mateo. La parábola de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola del juicio final. Parábola de los talentos, Dios nos ha dado unos dones, ¿qué hemos hecho con ellos? A cada uno de nosotros nos ha dado distinto. Nos ha dado uno, 2, a otros 3, a otros 5. Hay que responder dependiendo de lo que hemos recibido. Pero responder. Entonces, estar con la luz encendida cuando viene Dios a nuestra vida. Cuando se acerca a nuestra vida Dios. Estar con esa luz, con la sabiduría. Fíjense que es aceite de oliva. El aceite de oliva en la cultura mediterránea es el símbolo de la sabiduría. Entonces, tener la sabiduría de encontrar a Dios que viene a nuestra vida. Y entonces, Él nos va a dar el premio. Vengan porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, me vistieron, etc. Dice, ¿cuándo? Cuando lo hicimos, ahí está la solución a nuestros hermanos. No nos va a decir, vengan al cielo porque participaron en cuánto grupo hay, que si los carismáticos, que si la Legión de María, que si los catecúmenos, que si los otros, que si los otros. No, no nos va a decir eso. Nos va a decir, vengan porque tuve hambre. Y hambre común y corriente y me dieron de comer, me acogieron, me dieron la mano. Entonces eso es Entonces niegan también, si niegan todas las buenas obras, niegan la presencia de Jesús en la Eucaristía. Para ellos la Eucaristía es un memorial, un recuerdo. O igual que celebramos un quinceañero, celebramos una fiesta importante, el recuerdo del aniversario de la muerte de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, etc. Igual que recordamos eso, recordamos que Jesús hizo. No, es el gran misterio de nuestra fe, el misterio de la Eucaristía, que se hace presente Cristo allí. Entonces ellos no lo aceptan. Aceptan sin la parte cultural, la parte de memorial, pero no que se hace presente. Incluso algunos dicen, bueno, se hace presente en el momento en que estamos consagrando y comulgamos. En el momento que se acaba la misa, se va. O sea, alquilamos la presencia de Dios dependiendo de la duración de nuestra misa. No va. Igual que no aceptan que en la confesión se perdonan los pecados. La confesión es una terapia psicológica para ellos. Obviamente no para todos,
pero estoy dando las reglas generales y las diferencias que tenemos con ellos. Número 8, creen que la Biblia la entienden cada uno como le parezca, dependiendo de cómo uno le dé la gana de entender la Biblia, así entiende. O sea, el libre albedrío. Por eso las notas se sobran. Si bien verían, ahora ya no tanto, una diferencia entre una Biblia protestante y una Biblia católica, la Biblia protestante le faltan 7 libros y le faltan los comentarios. Hay algunas que ponen comentarios, pero en general le faltan los comentarios. ¿Por qué? Porque el comentario es darte opinión sobre lo que estás leyendo. Entonces, eso no, tú opinas de la Biblia lo que tú quieres. Tú opinas de ella y te va a salvar. Por eso, pero llegado a ese caso, hay un salmo que dice Dios no existe. Lo dice la Biblia, lo dice el salmo. Pero claro, hay que leerlo entero. Dios no existe, dice el necio. Entonces hay que saber. La Biblia no es como a uno le parezca, sino hay que unas guías para poder entender cada una de ellas. Tienen cierta recelo, más que antipatía, cierto recelo a la figura del Papa, a la figura porque para ellos ahora no todo es malo en los protestantes, hay muchas cosas. Primero, ¿por qué le llaman protestantes? Le llaman protestantes porque cuando vivía Martín Lutero, hubo una serie de revuelos y de protestas políticas y demás. Y entonces el emperador Carlos V dijo, mientras sean cuestiones religiosas, a mí no me importa. Pero si esas cuestiones religiosas llevan a cuestionar mi autoridad y a cuestionar lo que tengo que hacer y demás, espérese un momento. Meterse en cuestiones políticas, espérese un momentito. Hasta aquí llegamos. Entonces empezaron a protestar, y como protestaban en las reuniones, se les llamaron protestantes. Bueno, virtudes, por así decir, de los protestantes, cualidades de los protestantes. Primero, propagan mucho la Biblia, la leen y la hacen leer. O sea, en ese sentido hay que respetar. Yo he tenido contacto, he trabajado y nos han ayudado bastantes veces la American Bible Society, el programa si fuéramos a poner benefactores de nuestro programa, habría que poner es verdad que hicimos trabajos, les hacíamos trabajos y ellos en vez de pagarnos en efectivo, nos pagaban financiando el programa de radio. Esas ironías de la vida, como yo digo, ironías que tiene la vida, una institución protestante pagando un medio de evangelización católico, que era el programa de radio. Pero bueno, la Biblia, la leen, la hacen leer. Luchan contra los vicios, borracheras, religión, robo, etc. O sea, el protestante serio, devoto, piadoso, no se emborracha. De hecho, yo he preguntado a más de uno en qué parte de la Biblia prohíbe la borrachera, prohíbe la bebida de alcohol. Y no, incluso un profesor, el padre Densi Acosta, profesor en la Universidad de Santo Tomás en Texas, le pregunté, me dijo, no hay ninguna, al contrario, hay recomendaciones a que se beba. Pero bueno, no vamos a ponernos ahora a beber y demás. Lucha contra los vicios, la borrachera, la drogadicción, el robo, la prostitución, la violación, etcétera. Dan el diezmo, son generosos con su religión. En eso sí que pasamos la canasta en nuestras parroquias, echamos un pesito, 2 pesitos. A qué padre no tengo para la renta, no tengo para, lo que no tenemos tenemos 2 cosas, una que tenemos y otra que no tenemos. No tenemos apego al dinero y pensar que solamente el dinero es lo que importa y soltar el dinero. Y en segundo lugar, no tenemos confianza en la providencia. Y en tercer lugar, somos mal ejemplo. Porque si Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó, Dios nos lo puede devolver en cualquier momento. Entonces, eso sí es importante en ese sentido. Entonces, el número 4, son constantes en la oración. Yo no digo que los católicos no recen, pero ¿rezamos a quién? ¿A quién rezamos? A la patrona de aquí, al patrón de allá, se nos pierde a San Antonio Buscanovios, se nos pierde algo también a San Antonio, una serie de santas devociones muy interesadas. Pero es orar en la oración, orar en la presencia de Dios. ¿Qué le decimos a él? Pues mire, Santa Teresa de Jesús decía que orar es hablar con Dios como quien habla con un amigo. El problema es, ¿tenemos amigos? ¿Sabemos hablar con un amigo? A un amigo, si tenemos confianza y respeto, podemos alabarle y demás, pero si quiere decirle está perro muerto, se le dice perro muerto. ¿Entiende? Hablar, dialogar.
San Pascual Bailón bailaba horas enteras delante del Santísimo. Alguien le preguntó que cómo se pasa, que es una falta de respeto. Que falta de respeto, lo más importante que yo sé hacer es bailar. Y a Dios se le da lo mejor que uno sabe. Así que en sus danzas bailaba delante. Obviamente no se hizo santo por bailar delante del Santísimo. La oración era así con el canto, con el baile. Se hizo santo porque practicó en grado heroico las 3 virtudes cardinales de la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, y si guardan el domingo como algo sagrado, el tercer mandamiento, las fiestas, hay que guardar el domingo. Nosotros inventamos 50.000 cosas. Que estoy cansado, que la jornada, que estoy trabajando doble turno, que no tengo tiempo, que por eso veo la misa por televisión, veo la misa por internet, veo la misa por Zoom, porque no tengo tiempo de... Pero si me dicen, quiere ir a un partido de fútbol o un partido de béisbol o a un party y demás, ahí siempre sacamos tiempo. Pero para dedicarle una hora a Dios, dedicarle, no es solamente una hora a Dios, dedicarle una hora a nuestra comunidad. Cuando vamos a la iglesia, no vamos, muchas veces vamos... Sería interesante que se hagan la pregunta mañana cuando vayan a la iglesia. ¿Qué hago yo aquí en la iglesia? Vengo aquí. ¿Vengo a rezar o vengo a compartir? Porque para rezar se puede quedar en su casa, en su rincón de la casa. Y ahí nadie le va a molestar ni nada. O vengo a compartir. Compartir es no solamente rezar, es oír las alegrías y las esperanzas, las penas y tristezas de los demás. Y eso se hace el domingo en que estamos todos juntos. Y luego insisten, guardan el domingo, algo sagrado. El número 6, insiste en tener una fe y un amor muy grande a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento. Eso también está bien. O sea, para ellos lo más importante es alabar a Dios. Lo más importante es respetar a Dios. Lo más importante es honrar a aquel que se acerca a Dios. Que somos la comunidad. Deberíamos ser la comunidad entera. El ay bendito habría que decírselo a muchas cosas, sobre todo las cosas que nos llevan a Dios. Son ejemplo de oración, son ejemplo de no tener respeto humano entre nosotros. Estamos en un entierro, estamos en un velorio, hay una oración, ahí no, que me da pacho, que yo no sé rezar en público, que me pongo colorado, ellos no tienen reparo ninguno en alabar a Dios. Por eso es el primer mandamiento, honrarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Así que en ese sentido nos dan ejemplo. Y luego la educación de la fe de los hijos. Sus hijos en temprana edad empiezan una relación con Dios. O sea, en ese sentido han entendido muy bien lo que es el Evangelio, lo que quisieron hacer, porque déjenme decirles, no todo lo que hizo Martín Lutero fue malo, ni lo que hizo Calvino fue malo. Tuvieron muchos disparates, muchas cosas, pero algunas otras cosas eran bien importantes. Entonces, ¿qué se entiende por iglesia? Vamos a ver. 4 características: unidad, catolicidad, santidad y apostolicidad. Unidad quiere decir que todos somos uno, como tú y yo, Padre, somos uno, que todos sean uno. No olvidemos el sermón de la última cena que está en el Evangelio de San Juan, donde Jesús le pide al Padre que nos seamos uno. Ahí somos boricuas, dominicanos, peruanos, chilenos, de cuantos rincones del mundo hemos vivido. Estamos juntos aquí en la ciudad de Nueva York y estamos haciendo una unidad, una unidad desde la diversidad. Cada cual aporta lo que sea nuestra propia presencia. Catolicidad, la palabra católicos es un sustantivo griego que significa universalidad. O sea, la Iglesia Católica, podemos decir, la Iglesia Universal, toda la Iglesia, la Asamblea Universal. O sea, si nuestra fe la hacemos universal, pero no en la fe, eso se celebra en mi pueblo y solamente los de mi pueblo pueden hacerlo. Por ejemplo, cuando hay aquí en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, tenemos la Catedral de San Patricio. Cuando llega el tercer domingo de octubre, tenemos el Señor de los Milagros de los peruanos. Cuando llega el 19 de noviembre, tenemos la Virgen de la Providencia de los boricuas. Cuando llega el tercer domingo de enero, tenemos la Virgen de la Altagracia de los dominicanos. Y así cada uno de ellos podemos ir viendo. Es muy bien, es bueno recordar lo que es nuestro de la casa, pero eso tiene que ser universal. No puede ser solamente para los boricuas, para los peruanos, para los dominicanos, para los chilenos, no. Es nuestra universalidad.
pero que eso nos lleva a la santidad. Que no, igual que nos juntamos los seguidores del River Plate de Argentina o de los seguidores de los fanáticos del béisbol y demás, nos tenemos que juntar los fanáticos de la santidad. La santidad es una forma de vida que viene del Evangelio, de la puesta en práctica del Evangelio. Eso es lo que viene la santidad, en hacer, que el Evangelio no sea, y la palabra de Dios no sea un simple formulario, un recetario de cosas bien hechas que yo solo hago. No, tiene que ser un formulario en donde se nos presenta la forma de vivir, de ser y de estar en el mundo. Distinta. ¿Cómo distinta? Sí, distinta, porque la forma de ser y de estar en el mundo, si vamos bajo los criterios comunistas o los criterios capitalistas, va a ser tener dinero, de dinero, dinero y dinero y más dinero. Así que nos faltan 5 minutos, me dicen por ahí. Entonces, la cuarta característica de la Iglesia, apostolicidad. Apostolicidad quiere decir que estamos dirigidos por los apóstoles. Los apóstoles fueron 12, más un número, más 72 apóstoles. De los 72 conocemos el nombre de 12, pero los demás fueron también extendiendo el Evangelio. Y apóstol es aquel que va viviendo con su ejemplo de vida el Evangelio en las diversas formas, en las diversas causas y en las diversas maneras de vivir y de estar en el mundo. Esos son los que forman la Iglesia: unidad, catolicidad, santidad y apostolicidad, que es la forma que nos lleva para acercarnos a Dios. Cristo fundó una sola iglesia. No hizo 3 iglesias, no hizo la iglesia ortodoxa, no hizo la iglesia católica, no hizo la iglesia... No, simplemente dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En mi iglesia, la iglesia de Jesús, es la que tiene las características que hemos visto antes. Que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. La unidad, la catolicidad a todo el mundo, y la santidad en la búsqueda de la palabra de Dios. Las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Te da el reino de los cielos. Mateo 16, 17 al 19 es el fragmento del Evangelio que tenemos que ir mirando. Ahora hay una pregunta curiosa. ¿Por qué cambió Jesús el nombre a un solo apóstol? Poner el nombre a alguien tiene un sentido muy profundo en la Biblia. En la Biblia, cuando Dios escoge a uno, le cambia por completo la vida. Entonces, cambiarle la vida a uno es cambiarle el nombre. Y por eso, como símbolo de todos, nos llamamos, cada cual con nuestro nombre, desde el momento que tenemos el encuentro con Dios, nos vamos a llamar cristianos. O sea, por así decir, después de bautizarnos, deberíamos de añadir fulano de tal, cristiano. No católico, no, cristiano, seguidor de Cristo. Fue en la comunidad de Antioquía, nos recuerda Mateo, en el primer sitio donde se empezó a llamar a los seguidores del Evangelio, seguidores de Cristo, del ungido. Eso es lo que significa Christos, ungido, untado, protegido con el aceite santo. Por eso hoy en día es simplemente una cosa simbólica, se nos da aceite en la frente y se acabó. En tiempos del Antiguo Testamento, como en tiempos de las primeras comunidades, le embadurnaban a uno la cabeza, los pies de aceite, para que el aceite fuera algo que nos protegía y que nos marcaba y que nos guiaba. Sabemos que Dios le cambia el nombre a personas que le ha elegido para una misión particular. Esa misión es la de ser anunciadores. Dios cambia el nombre a ciertas personas y las renombra para significar que son consagradas a Él para una misión particular. Siempre el nombre nuevo designa la misión que Dios le pide. Esa costumbre ya creo que ya no existe, pero hasta hace poco las religiosas, cuando hacían su profesión religiosa perpetua, se cambiaban el nombre. Había también algunos padres, o sea, algunos sacerdotes religiosos, como por ejemplo los padres dominicos, que también cambiaban su nombre y ponían siempre el nombre de María por delante. María era el nombre que adquirían nuevo, más el nombre propio de bautizo y demás, para poder seguir en el mundo adelante sin más problemas. Entonces, cuando Dios hace un pacto, en el Antiguo Testamento, cuando Dios va a hacer un pacto con un hombre, le cambia el nombre y le da un acuerdo a la misión que va a realizar. Por ejemplo, Abraham quiere decir padre de la muchedumbre, su misión será ser padre de millones de hombres.
Y ahí Jacob, su nombre cambiado por el de Israel, que quiere decir fuerza de Dios. O sea, son dos ejemplos que les pongo de cambio de nombre, cambio de Dios, cambio de los designios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos falta, ¿cuántos minutos? Un minuto. Simplemente les digo lo que digo cuando terminamos la tertulia. Recen por nosotros. Vamos a cumplir 22 años en la radio. No me pregunten cómo lo hemos hecho, pregúntenselo a la providencia, pero no ha sido por el dinero que nos han dado, que sí, siempre ha sido falta, sino por las oraciones.